Bienvenido a la clase de esta semana. Con ustedes su profesor Robert Gómez para estar tratando en el día de hoy el tema aborreciendo al mundo y amando a Dios. Aborreciendo al mundo y amando a Dios. Ese es el tema, mis queridos alumnos, que vamos a tener para el día de hoy y espero que al final podamos reflexionar acerca de este gran reto que tenemos por delante nosotros los creyentes. El tema se va a sustentar sobre Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y versículo 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, versículo 17. Básicamente, mis queridos hermanos, ahí es que vamos a estar trabajando en el día de hoy y espero que ustedes hayan traído sus notas para que apunten y puedan fijar mejor las ideas centrales del estudio del día de hoy. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entrando en materia, amados hermanos, en el día de hoy estaremos viendo 3 puntos básicos y vamos a contestar estas 3 preguntas, iniciando con la número 1. Ok, Juan plantea que no debemos amar al mundo. La primera pregunta es ¿por qué? Es lo que viene a nuestra razón. ¿Por qué no debemos amar al mundo? Esa es la primera pregunta que en el día de hoy, o la primera incógnita que en el día de hoy nosotros debemos contestar. En el preámbulo vamos a leer nueva vez el versículo 15 de la carta Primera Juan capítulo 2. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amados hermanos, amados alumnos, aquí Juan, aunque anteriormente había sido muy repetitivo en cuanto a establecer el vínculo del amor, ¿verdad? Mostrar el amor y su importancia, esto lo vemos en el capítulo 4 y a través de todas las cartas, pero básicamente capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Juan exhorta al vínculo del amor. Por ejemplo, en el capítulo 4, si ustedes van conmigo, el verso 7 y 8, podemos leerlo juntos. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. También Juan, en su Evangelio, San Juan capítulo 15, versículo 18, versículo 20, también revela que Dios aborrece ciertos tipos de amores o ciertos amores. Por ejemplo, si leemos en San Juan capítulo 15, 18, 20, dice así, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán.
Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entrando en materia con relación al versículo 15, aquí Juan en sentido positivo, Juan no, la Biblia, en sentido positivo establece que el creyente está llamado a amar a Dios y a los hermanos. Eso nosotros lo hemos visto durante toda la Biblia, sobre todo en las cartas, los evangelios. Se nos exhorta a amar a nuestros hermanos y amar a Dios se nos exhorta desde el Génesis hasta acá. Y en sentido negativo, una ausencia de amor al mundo debe ser una característica clara en los que han nacido de nuevo. O sea, los creyentes, ustedes y nosotros. Dos tipos de amores. Hay un amor que sí el creyente debe cultivar, que es el amor a Dios y el amor entre nosotros, entre los hermanos. Pero hay un amor que debemos negar, que debemos aborrecer, y es el amor hacia el mundo. En el versículo 15 es tajante el Espíritu Santo por medio del apóstol Juan cuando dice no améis al mundo. Ahora bien, ¿qué significa el amor en el contexto de esta carta? En el contexto del capítulo 15, el amor es afecto y devoción. Juan está diciendo, en otras palabras, no tengan afecto, no tengan devoción por el mundo. Es Dios quien debe ocupar el primer lugar en la vida del creyente. Si leemos, por ejemplo, Filipenses 3, 20, Mateos 10, 37, 39, este concepto es muy claro. El significado de la palabra mundo en este contexto, que también debemos aclarar, es una referencia o no es una referencia al mundo físico, a lo que nosotros vemos, podemos palpar. No, mucho cuidado con interpretarlo de esa manera porque entonces aborreceríamos todo lo que vemos. Es en sentido espiritual que Juan se está refiriendo, es al sistema de cosas, al sistema ideológico y político que dirige el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, y todas las cosas que él ofrece por medio de este sistema. Eso es lo que nosotros estamos llamados a aborrecer, sabiendo de antemano que este mundo, sometido al príncipe de la potestad del aire, se rebela contra Dios. Es enemigo de Dios. Es el mundo que persigue a Cristo, que persigue la Biblia, que persigue nuestras ideas y que quiere negar aún al Creador de todas las cosas. Por este mundo, ustedes están llamados a no tener afecto y devoción, que en el contexto de este versículo 15 es lo que significa la palabra amor. Por ejemplo, si leemos en 2 Corintios 10, 3, 5, dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los opositores a Pablo en Corinto lo acusaron de andar en la carne, en un sentido moral. Por ejemplo, en Romanos 8, versículo 4. El apóstol aprovechó para afirmar que andaba en la carne en sentido físico, ya que a pesar de poseer el poder y la autoridad de su apostolado, era un ser humano. Vamos a leer en Romanos capítulo 4, versículo 8. Dice así, en Romanos 8, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La respuesta
número uno a la primera interrogante, ¿por qué debemos aborrecer el mundo? La contesta el mismo versículo 15. En su parte final dice, porque el amor del Padre no está en él, en el que ama al mundo. En este aspecto debemos tener bien claro que no hay punto medio, ya que solo existen dos tipos de personas. Uno, los verdaderos creyentes, en cuyo estilo de vida demuestran obediencia y devoción por Dios, o sea, amor, afecto y devoción por Dios. Se supone, mis hermanos, que nosotros como creyentes, que ustedes como creyentes, en sentido general en su vida demuestran afecto y devoción por Dios. No solamente de palabra, sino que ese afecto y esa devoción se demuestra de muchas maneras en el trato con los demás, en nuestra fidelidad en el servicio, en nuestro compromiso con el diezmo y la ofrenda, nuestro compromiso con asistir a los cultos, a la iglesia, nuestro compromiso con nuestra familia. Todas esas cosas demuestran amor y afecto. ¿Por qué? Porque es el resultado de la obediencia. En contraste, los impíos, cuyo estilo de vida está marcado por rebelión abierta contra Dios, contra su palabra, contra sus seguidores, que somos nosotros, y contra su obra. Este mundo vive, no solo que tiene afecto y devoción, es que rinde culto a este mundo, vive enamorado del mundo, atado a este mundo, y su perspectiva de la vida está limitada a este mundo. Por eso usted ve el afán en la acumulación de riqueza, en la acumulación de cosas, porque es la única manera que el impío tiene para sentirse seguro, lo que puede agarrar, lo que puede poseer, lo que puede adquirir, hasta dónde puede llegar, porque su mente no pasa de la tumba. Todo está determinado, delimitado, mientras está vivo. No hay una perspectiva eterna, no hay una visión eterna de las cosas, como si el creyente está llamado a tener una visión más allá. Porque nuestra ciudadanía, como dice Filipenses 3:20, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos aquí de paso, y mientras estemos aquí estamos llamados a practicar la devoción y el amor por Dios, pero al mismo tiempo a aborrecer el sistema, no al mundo físico como tal, como les dije hace un momento. Los falsos maestros, los cuales tuvo que enfrentarse Juan, estaban dedicados a la sabiduría y a la filosofía del mundo, lo cual era evidencia clara de su amor, apego a este sistema, dominado y controlado por el príncipe de la potestad del aire. La segunda pregunta que debemos contestar hoy es ¿por qué debemos negarnos a los deseos mundanos? Para esto vamos a utilizar de base el versículo 16. Dice así Juan, verso 16, capítulo 2, porque todo lo que hay en el mundo, todo, y aquí va a describir tres aspectos fundamentales sobre los cuales nosotros tenemos que tener cuidado, subrayar en negrita: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El versículo 16 establece claramente y encierra todo lo que hay en el mundo. Y como les expliqué hace un momento, aquí el mundo, ¿verdad?, está hablando básicamente del sistema de cosas. Vamos a leer en Santiago 4, versículo 4, para que podamos ampliar el concepto con relación a la perspectiva o la visión que el creyente debe tener con relación a este sistema. Dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, inmediatamente, esto lo agrego yo, se constituye en enemigo de Dios.
Jóvenes líderes de creyentes, el mundo nos ofrece muchas cosas que a simple vista parecen inofensivas y bonitas, pero que realmente son un engaño satánico para entretener al mundo, entretenernos y llevarnos directamente a la perdición. Su naturaleza verdadera es dañina, sus teorías malvadas se levantan contra el conocimiento del Creador. Con relación a los deseos, Juan utiliza el término en sentido negativo, que alude a un deseo fuerte e incontenible por las cosas malas, una inclinación constante al mal. Satanás sigue utilizando el mismo método. Si ustedes se ponen a pensar, el método que utiliza Satanás o utilizó en Génesis capítulo 3 es el mismo método que sigue utilizando al día de hoy. Si leemos, por ejemplo, en Génesis 3:6, vemos que dice la Biblia allí, y vio la mujer, ¿qué hizo la mujer? Vio los deseos de los ojos, ¿verdad? Aquí está el mismo método. Vio, Satanás nos pone cosas frente a nosotros, nos presenta cosas a nuestro alrededor para que nosotros veamos. Y esas cosas que él presenta muchas veces se presentan de una manera bonita, sublime, hermosa, pero que detrás de todo esto sabemos usted y yo que lo que hay es perdición. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ella vio que era bueno, pero no pensó en las consecuencias de tomar ese fruto que finalmente usted y yo sabemos cuál fue el resultado de eso. Dice la Biblia, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Aquí nosotros podemos ver la vanagloria de la vida, ¿verdad? La codicia para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hizo ella? Tomó del fruto. ¿Y qué hizo? Comió, no solo ella, sino que también lo dio a su marido. Así que ese mismo método, hermanos, que Satanás utilizó en el pasado, es el mismo que sigue utilizando hoy. Sigue utilizando los ojos, nuestros ojos como medios, como vía, para contaminarnos, para producir y provocar en nosotros pensamientos, codicias y deseos pecaminosos que al final, aunque se vea bonita la cosa, conducen en desastre, porque conducen a la desobediencia a Dios. Yo sé que ustedes, al igual que yo, nos hemos enfrentado en ocasiones con cosas que parecen irresistibles a la vista. Llámese una comida, llámese algo que sabemos que nos hace daño y de manera muy, muy general, ¿verdad? Sabemos que vivimos en un mundo sensual, donde la sensualidad, la sexualidad, el sexo libre, donde el desenfreno y la inmoralidad son el pan nuestro de cada día. Y como creyentes nosotros tenemos ojos, tenemos mente, tenemos un corazón. Y tenemos que sufrir diariamente, ¿verdad? Los embates del enemigo en ese sentido. Sobre todo los jóvenes en este momento están siendo atacados de una manera inmisericordia. Se le presenta todo tipo de opciones. Este sistema le presenta todo tipo de opciones que a simple vista no parece tener nada de malo, pero que su final es pecado, su final es perdición. Por ejemplo, ¿qué tiene de malo ir al cine y ver una película? ¿Qué tiene de malo escuchar música? Escuchar música e ir al cine no tiene de malo nada en sentido, ¿verdad? En el sentido práctico. Ahora bien, la pregunta que yo hago es, ¿qué voy a ver al cine? ¿Qué voy a escuchar? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y esa es una de las maneras que nosotros tenemos que, decisiones que debemos tomar para negarnos a los deseos mundanos, sabiendo primero por dónde entran. Entran por los ojos, entran por los oídos.
¿qué voy a ver al cine? Si lo que yo voy a ver al cine no me edifica, yo me hago la pregunta, ¿me edifica lo que voy a ver o voy a ver porque alguien, todo el mundo va? Si no me edifica, yo debo negarme a eso. Si la música que voy a escuchar no me edifica, igualmente debo negarme a ella. Entonces tenemos ese gran reto nosotros y ese reto que tienen ustedes también de negarse a esos deseos. No dejarlo entrar en sus mentes y en sus corazones por medio de la vista principalmente. Los deseos de la carne, el versículo 16 sigue hablando, ¿verdad? Ya vimos los deseos de los ojos, ahora habla de los deseos de la carne. Aquí el término que utiliza Juan es el término griego sarx, S-A-R-X. Ese término es muy variado y su interpretación va a depender del contexto, su interpretación correcta, va a depender del contexto en el cual se esté utilizando esta palabra. Así que no podemos irnos inmediatamente y dar una interpretación a la carrera, sino que tenemos que contextualizar porque esta palabra tiene sentido muy variado y vamos a ver alguno en este momento. La palabra azar puede ser aplicada al hombre, a la parte física del hombre, a los animales, como un ser con cuerpo, en contraposición con el espíritu. Se usa para describir cuerpo físico, como es el caso de Daniel capítulo 1, versículo 15, pero también se utiliza para describir partes del cuerpo. En el contexto, el término se refiere, en este contexto, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 16, se refiere a la naturaleza pecaminosa del hombre rebelde, dominado por el pecado y que se oponen a Dios. A eso se está refiriendo, a esa naturaleza. Satanás utiliza el sistema de maldad del mundo para incitar a la carne. La obra de la carne es el día a día del impío. Por ejemplo, si nosotros vamos a Gálatas capítulo 5, allí el apóstol Pablo nos presenta la obra de la carne o las obras que nosotros podemos identificar claramente como adornos que caracterizan el comportamiento de esta sociedad pecaminosa. Que no es que nosotros como creyentes no hayamos experimentado, manifestado alguna de ellas en algún momento. No, la diferencia es que el creyente no está llamado, no la practica. El verdadero creyente no practica de manera continua y constante este tipo de cosas. Dice Pablo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Le parece conocido este listado de comportamiento del ser humano? Yo sé que sí. Yo sé que sí porque es el pan nuestro de cada día. Vivimos en una sociedad violenta, una sociedad que hace apología de la violencia, del adulterio, del alcohol, de las drogas, de la hechicería, del sexo libre, del desenfreno, de las orgías. Ese es el comportamiento normal del ser humano que se opone a Dios, el ser humano en su estado natural, el ser humano sin Cristo en el corazón. Finalmente el capítulo 3 nos habla de un tercer deseo. No, todavía. El tercer y último tiene que ver con la vanagloria. Aquí voy a abundar un poquito más acerca de los deseos de los ojos. Y como dije al principio, Satanás utiliza nuestros ojos como una vía directa para incitarnos a los deseos pecaminosos.
Y fue la misma estrategia que utilizó con Eva cuando la trajo a algo bello y agradable, pero que su fin consistía en muerte espiritual. Como vimos hace un momento en Génesis 3:6, agradó a los ojos, agradable a los ojos. Debemos tener cuidado y no prestar poca importancia, no pasar por alto este consejo. Y otra pregunta que también debemos nosotros analizar con relación a los deseos de los ojos. ¿Cuántas horas al día dedicas al ver videos, películas, documentales, etcétera, que no te edifican como creyente? Mucho cuidado con lo que vemos, es peligroso y te puede hacer caer. El tercer punto es la vanagloria de la vida. Este término alude a la arrogancia de las circunstancias favorables que a su vez produce complacencia y ostentación de lo que uno posee para impresionar a otros. Vuelvo y leo. Este término alude a la arrogancia de las circunstancias favorables que a su vez produce complacencia y ostentación de lo que uno posee para impresionar a otros. Este término me encantó, su estudio, su definición, porque es un retrato vivo del comportamiento de la generalidad de las personas. Usted mira a su alrededor, no tiene que ir muy lejos, y se dará cuenta que el afán de las personas es por producir, por acumular, por guardar, y esto encierra arrogancia y prepotencia, con el fin muchas veces de enrostrarle a los demás sus posesiones, enrostrarle a los demás sus riquezas, su ostentación. Todo esto es parte de una mentalidad míope, ¿verdad? Porque solamente está enfocada en el mundo. No tiene una visión eterna todo aquel que se comporta de esta manera. La vanagloria alude, a algo vano. Del término vanagloria podemos deducir que es algo vano, vanidoso, vacío, sin sustento. Ese sería el significado. Algo sin sustento, pasajero y corruptible. O sea, algo que pasa, que no se sustenta sobre un fundamento sólido. Lo que acabamos de decir les recuerda la manera de vivir de este mundo. Sí, esa es una pregunta que yo les hago a ustedes para que se la contesten ustedes mismos. Mire a su alrededor y pregunte, mi vecino, mi compañero de trabajo, mi compañero de universidad, etcétera, ¿viven de esta manera? ¿Viven de esta forma? No proviene del Padre, dice el verso, estos deseos. Recuerden que el mundo es enemigo de Dios y también enemigo suyo, enemigo mío, enemigo de los creyentes. Leemos en 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Claramente, esta alusión es a Satanás, el Dios de este siglo. Nótese que la palabra Dios aquí está en minúscula. El Dios de este siglo, quien controla el pensamiento ideológico, el pensamiento económico, el pensamiento político, el pensamiento religioso, llámese de las religiones que se contraponen a la verdadera religión que es Cristo, su obra, la Biblia, la iglesia, compuesta por todos aquellos que han entregado su vida verdaderamente al Señor. Todo va determinado a oponerse a las cosas de Dios. Los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida representan tres puertas que si se abren para acceder al pecado, siempre conducirán a resultados trágicos. Es por esta razón que debemos rechazar al mundo por lo que es, pero también por lo que hace. De manera que la segunda respuesta sería: los deseos mundanos no provienen del Padre.
y los mismos pasan rápido, son efímeros, son cortos, son breves, y es allí donde nosotros tenemos que detenernos. Donde ustedes como estudiantes deben detenerse, deben reflexionar. Estoy teniendo yo afecto, devoción por este mundo. Me estoy aferrando de una manera tal que ya no deseo el regreso de Cristo. Estoy tan cómodo en este mundo que ya mi anhelo no es venga tu reino, sino que es algo que desearíamos o deseamos que el Señor posponga, porque estamos cómodos. Nos sentimos cómodos con el Netflix, nos sentimos cómodos con el YouTube, nos sentimos cómodos con la moda, con la música, nos sentimos cómodos con el sistema que estamos viviendo. Debemos reflexionar seriamente en esto y rechazar ese amor, ese afecto y esa devoción, salir de nuestra zona de confort y poner a Dios siempre en primer lugar. Ese debe ser nuestro compromiso. Mis queridos alumnos, la tercera pregunta que debemos contestar hoy es ¿por qué debemos esforzarnos por hacer siempre la voluntad de Dios? Versículo 17 concluye diciendo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, es pasajero, pero también sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es como si está sustentado sobre algo sólido, ese fundamento, esa roca que es Jesucristo. El mundo es pasajero, eso tenemos que tenerlo claro. El mundo pasa. Por más que usted vea, todo tiene su final. Otra razón por la que el cristiano no debe amar el sistema satánico es por su carácter temporal y pasajero. Tenemos que tenerlo eso en cuenta. Y qué pena, qué triste que la inmensa mayoría se decanta por lo pasajero, por lo breve, y rechaza lo eterno, lo duradero, que solamente lo ofrece Dios. Es triste ver cómo esta sociedad va a la perdición detrás de los deseos, detrás de la vanagloria, queriendo recibir recompensas de cualquier manera en este mundo, en el ahora. No mañana, no. Lo quiero ahora. Ese es el pensamiento de esta sociedad. Y en ese entretenimiento Satanás le envuelve hasta que la vida pasa y ya no hay oportunidad de recibir a Cristo. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, amado hermano. Esto tenemos que tenerlo muy claro en nuestra vida. A diferencia del mundo temporal, la voluntad de Dios es permanente e inmutable y eterna. Los que siguen la voluntad de Dios son parte de su pueblo para siempre. Qué bendición tenemos nosotros como creyentes. Mientras Dios ofrece vida eterna a sus hijos, este mundo está condenado a la perdición. Antes que nosotros tener afecto y devoción por el mundo, antes que nosotros amar al mundo, aferrarnos al mundo, imitar al mundo, envidiar al mundo muchas veces, tenemos que reflexionar en que ese mundo que se presenta muchas veces bonito, que nos presenta cosas atractivas a la vista, a los ojos, que despierta nuestras pasiones y nuestros deseos, ese mundo va a la perdición. ¿Por qué debemos esforzarnos a hacer siempre la voluntad de Dios? Respuesta, porque el mundo pasa y sus deseos. Y para hacer la voluntad de Dios vamos a tener en muchas ocasiones que negarnos al mundo, a lo temporal, negarnos a los deseos pecaminosos, para siempre estar en la voluntad de nuestro Señor. El amor al mundo es muerte, amado hermano, mientras que el amor a Dios es vida. Por tanto, debemos amar a Dios y aborrecer el mundo. Yo quiero que ustedes se lleven en el día de hoy este pensamiento. Esta es la tesis, la idea central de lo que nosotros queremos fijar en sus corazones en el día de hoy.
El amor al mundo es muerte, mientras que el amar a Dios es vida. Como resultado de lo anterior, por tanto, debemos amar a Dios y aborrecer al mundo. Quiero terminar con algunas preguntas reflexivas a la clase de esta semana. Primeramente voy a terminar respondiendo las 3 preguntas de la clase actual. ¿Por qué no debemos amar al mundo? Respuesta: el amor del Padre no está en él, no está en el mundo, no está en este sistema. Por eso es un sistema malvado, un sistema satánico, un sistema en rebeldía contra Dios. ¿Por qué debemos negarnos los deseos mundanos? Respuesta: los deseos mundanos no provienen del Padre y son pasajeros. Por más bonito que usted lo vea, por más bien que usted se sienta cometiendo o sometiéndose a algún deseo pecaminoso, eso no proviene de Dios. ¿Por qué debemos esforzarnos por hacer siempre la voluntad de Dios? Porque el mundo pasa, pero también pasan sus deseos. Quiero concluir con algunas preguntas reflexivas y con el reto de la semana, recordándote la tesis del día de hoy: el amor al mundo es muerte, mientras que el amar a Dios es vida. Por tanto, como resultado de lo anterior, debemos amar a Dios y aborrecer el mundo. ¿Alguna pregunta para ustedes al concluir esta clase? ¿Cuáles cambios crees que te hacen falta para mostrar tu amor a Dios? Haz una lista. ¿Cuáles cosas te mantienen atado a este mundo? Haz un listado y con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo vamos a tratar de eliminar todos estos obstáculos que nos impiden, que nos mantienen atados a este mundo y su sistema. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la lección de hoy? ¿Te motivó a confesar algún pecado? Si es así, confiésalo y empieza de nuevo. ¿Cuál es tu relación con el mundo? ¿Lo amas o lo aborreces? Y el reto para la semana: ¿cuáles cambios harás en lo adelante para mostrar tu amor a Dios y tu rechazo por el mundo y su sistema? Mis queridos alumnos, con estas preguntas reflexivas y este reto, llegamos al final de la clase de hoy, exhortándole a meditar en ello, y les espero la próxima semana con otra clase, con otra reflexión de la palabra de Dios. Muchas bendiciones y buenas tardes.